Entre líneas, con Giovanni de Bruce Jiménez, un programa con el respaldo de culturacr.net. Aquí analizamos la actualidad sociopolítica y cultural. Hacemos lectura política con voz propia. Entre líneas, con Giovanni de Bruce Jiménez, un programa con el respaldo de culturacr.net. Entre líneas, con Giovanni de Bruce Jiménez, un programa con el respaldo de culturacr.net. Aquí analizamos la actualidad sociopolítica y cultural. Hacemos lectura política con voz propia. Entre líneas, con Giovanni de Bruce Jiménez, un programa con el respaldo de culturacr.net. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Entre Líneas de culturacr.net. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hoy es lunes 10 de noviembre del año 2025. Estamos ya en campaña política, en contienda electoral, y hoy tenemos un tema muy interesante. Realmente es un programa que usted no puede pasarle de largo. Si usted se conecta en estos momentos, quédese con nosotros porque vamos a conversar sobre cómo el lenguaje moldea nuestra conducta social y por supuesto la conducta política, y cómo eso sirve para manipular masas en redes sociales. La manipulación, el engaño es hoy pan de todos los días, principalmente en las redes sociales. Y para eso tenemos un invitado muy especial, un amigo, escritor, psicólogo, licenciado Josué Herdel. Aquí lo tenemos con nosotros en estos momentos en pantalla. Josué, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos a dar a conocer el conocimiento que usted tiene sobre este tema, porque en realidad es algo que nos interesa, sobre todo ahora en campaña política. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. La conducta es un tema omnipresente, está en todas partes y obviamente la política no es la excepción. ¿Qué vemos todos los días en las noticias de los políticos? Conductas de ellos y muchas de esas conductas están determinadas por las percepciones. Los políticos de un modo u otro representan, ¿verdad? Creencias que ellos defienden y a la hora, ¿verdad? De que confluyen con otros, hay una serie de intercambios, acciones y reacciones, y detrás de eso, ¿verdad? Hay percepciones y seguimos las conductas y luego estas impactan a las personas que están mirando y obviamente hay estrategias para ganar la simpatía. Entonces, la política es un ámbito donde la conducta está muy presente. Entonces, un gusto. Indudablemente, claro, Hablar hoy. indudablemente. Y bueno, y ahora con el asunto de las redes sociales, pues muchísimo más, porque resulta que con el uso del lenguaje, con el uso de la psicología moderna, podemos manipular, podemos engañar a la gente, a las masas, podemos moldear lo que ellos, es decir, hacerle creer a la gente que está pensando algo cuando en realidad puede ser que no lo estén pensando. De eso vamos a conversar seguidamente con José Gerdel, pero antes quiero invitarlos al programa de mañana. Y ahí, mientras tanto, damos tiempo que la gente se vaya conectando. Recuerden que pueden hacer sus comentarios y los ponemos aquí en pantalla, y pueden hacerle preguntas a Josué para ir dilucidando las dudas que ustedes tienen, por supuesto. Y veamos que mañana tenemos de invitado, no, perdón, esta no es la imagen. Mañana tenemos de invitado al candidato presidencial Boris Molina. Él es candidato de Unión Costarricense Democrática y él va a presentar su oferta al electorado. Mañana martes 11 de noviembre a las 8 de la noche, don Boris Molina va a estar con nosotros aquí en Entre Líneas, igual como siempre a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de empezar, Josué, lo que yo sí quiero es que veamos el video que dio para que usted me enviara un comentario muy inteligente, muy interesante sobre este tema, y por el cual yo lo invité precisamente
al programa del día de hoy. Vamos a ver este videito para que la gente sepa y se ponga en nota de lo que realmente está sucediendo, que además es peligroso. Es peligroso porque estos manejos, estas manipulaciones en masa a través de redes sociales pueden conducirnos a regímenes dictatoriales, autocráticos, regímenes peligrosos para la sociedad. Veamos. ¿Los has visto? Entras a un post del presidente o de un político y ves cientos de comentarios. Todo sí, mi presi. Vamos con todo. Parece un apoyo masivo, una ola de aprobación, pero ¿lo es? Por curiosidad, he revisado esos perfiles. Muchos están vacíos, 0 publicaciones, creados hace 2 semanas. No son fans reales, son una ilusión. Hoy, AstroTurfing. Parte 1. ¿Qué es? AstroTurf es pasto artificial. Es el término de guerra digital para un apoyo popular que parece venir desde abajo, del pueblo, pero que es fabricado desde arriba, pagado por operadores políticos. Son granjas de trolls o granjas de bots. Un ejército fantasma. Parte 2. La evolución. Pero como has notado, el ejército de sombras ha evolucionado. Los perfiles ya no están vacíos. Ahora usan fotos reales, muchas veces robadas o generadas por inteligencia artificial. Tienen un par de publicaciones, un paisaje, un plato de comida. Y la táctica más común, ponen la cuenta en privado para que no puedas investigar. Es un disfraz digital, una fachada para parecer legítimos. Parte 3. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es una técnica psicológica. Se llama prueba social o efecto manada. Los humanos estamos programados para seguir a la multitud. Si ves cientos de comentarios de apoyo, tu cerebro asume que todo el mundo Su cerebro asume que todo el mundo piensa lo mismo, que todo el mundo va con el mismo candidato o candidata, que todo el mundo piensa igual. Es decir, esto es lo que conocemos en Costa Rica como los famosos troles. Se meten a las redes sociales, principalmente a los medios de comunicación, o aquellas entradas, por ejemplo, que se hacen virales o que tienen una expansión muy importante, y ahí se meten todos en enviados, ¿verdad? Dirigidos automáticamente, todos repitiendo las mismas consignas. Ya en el caso costarricense ya las conocemos. Ellos siempre dicen lo mismo una y otra vez. Entonces, el tema es por qué eso sucede. Porque la gente, incluso gente que ni siquiera era troll, ¿verdad? O ni siquiera le interesaba la política, de repente se sienten acuerpados, se sienten identificados con ese efecto manada, ¿verdad? Del que habla el video, y se sienten acuerpados, se sienten poder y creen que pueden, a partir de ahí, decir que son parte de un gran movimiento que en realidad no lo es tanto, sino que es ficticio porque son troles. Y como dicen por ahí, los troles no votan. ¿Cierto, Josué? Así es. El video lo explica muy bien. Es parte de la psicología social. Existen unos experimentos muy famosos del psicólogo Stanley Milgram. eh, que, Tienen que, posiblemente lo han visto. Es el experimento de una persona que se posa a mirar hacia arriba en un edificio, no hay nada. Pero como alguien lo ve que está mirando, entonces otra persona se detiene y también mira hacia arriba. Y así, más personas se van agregando a esas personas que miran hacia arriba, aunque no están mirando nada. Entonces, eso comprueba este efecto manada, como se menciona. Em, y ocurre, ¿verdad? En las redes sociales, muchas personas le dan like a un contenido porque otros le dieron like, ¿verdad? Y ya parece como algo importante, algo de calidad. Y puede haber un contenido muy bueno, pero como no hay likes, yo no voy a ser la primera persona en darle like a ese contenido despreciable, ¿verdad? Entonces, detrás de ahí, de ese efecto, detrás de este, la esencia de los troles es eso, ¿verdad? Generar ese efecto de es algo importante, muchos lo apoyan y yo quiero estar identificado con ese grupo, que es el grupo que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Soy parte de este grupo que está viendo la verdad. Entonces, por ahí va, ¿verdad? El efecto psicológico.
Sí, bueno, y por eso se ha convertido también en un gran negocio. Los troles y los bots Mm. se venden y se venden por grandes cantidades. Sigue siendo indudablemente un gran negocio y un gran negocio porque se ha descubierto que pueden manipular, es decir, que con el uso de estos bots y además de la irresponsabilidad de las redes sociales que no tienen regulaciones en ese sentido, ellos pueden crear cuentas falsas, pueden crear miles de cuentas y rápidamente de hace una semana, de hace 2 semanas, de hace un mes, que tienen uno, dos o tres y después tal vez 20 y lo más llegan a 40, 50, no importa cuántos seguidores tienen, lo importante es aparentar que son una persona cuando en realidad es una persona que utiliza muchos troles, es una misma persona que está en siete conversaciones, en 8, en 10 al día, quién sabe cuántas. Muchos de los seguidores más fanáticos de estos grupos, y hablo de todos los partidos políticos, también hacen ese trabajo sucio, ¿verdad? De convertirse en troles y bueno, el miedo es no estar solo. La gente quiere estar en comunidad, quiere estar en sociedad. Entonces ahí hay un miedo. Usted me dijo que le pusieron una imagen primero, pero yo no me acuerdo cuál fue la que me dijo. ¿La de quién Es es? sí, es la frase que habla sobre que nosotros somos víctimas del lenguaje. El lenguaje es el que nos imprime, el que nos oprime. Es la frase Esta. no, esa no es. Entonces tiene que ser esta, que Ajá, no ajá, somos nosotros quienes le damos forma al lenguaje, sino al revés. Es el lenguaje el que nos da forma, nos oprime. ajá. Sí, es una frase muy interesante porque en el día a día podemos encontrar ejemplos de cómo las palabras nos generan ciertas ideas, percepciones, pero no necesariamente es lo que ellas significan. Entonces, quiero comentarles ejemplos cotidianos que muestran eso. Por ejemplo, una frase muy popular, ¿verdad? El sol se oculta. Es una frase muy utilizada, pero en realidad el sol no se oculta, ¿verdad? Sabemos que la Tierra es la que gira, la que rota, y por eso dejamos de ver el sol, pero el sol no se oculta. Pero en el imaginario proyectamos esta imagen, ¿verdad? De un sol que se oculta. Eso es un ejemplo de una frase que utilizamos en el día a día que nos genera una idea falsa de lo que realmente ocurre. Y ahorita les voy a explicar por qué doy esos ejemplos. Otro ejemplo clásico, cuando decimos cumplí tal cantidad de años. Un ejemplo, cumplí 30 y la persona pone ¿verdad? En sus redes sociales, bienvenido a los 30. Pero en realidad, cuando ahí está la palabra cumplir, cumplimos, o sea, se completó. Entonces la persona realmente no puede decir que bienvenido a los 30, porque ya completó los 30. Más bien está avanzando al año 31. Pero vea que a pesar de que estamos utilizando la palabra cumplir, en nuestra mente creemos que llegamos, cuando más bien estamos saliendo. Entonces, es otro ejemplo de cómo la palabra significa algo, pero aún así interpretamos algo diferente. Em, o bien, un ejemplo hermoso del español, que tenemos una frase en la cual hay doble negación y como sabemos, ¿verdad? En matemáticas, doble negación produce algo positivo. Pero aún así, se comenzó a utilizar así en el idioma español y es aceptado, ¿verdad? Ese significado. Le doy el ejemplo. Cuando decimos no hay nada, ¿verdad? En nuestra mente proyectamos que hay ausencia de algo, pero literalmente la frase no hay nada significa que hay algo, cosa que no ocurre en el idioma inglés, Sí, ¿verdad? En inglés no hay nada es there isn't anything o there's nothing. Ahí sí está bien, digamos, estructuralmente la frase, pero en nuestro idioma, ¿verdad? Y una vez más, está aceptado, ¿verdad? O sea, si alguien dice está correcto de acuerdo al idioma, pero en realidad, si analizamos el significado estricto, estamos diciendo lo opuesto. Entonces, esos son tres ejemplos simples, ¿verdad? De la vida diaria en el cual el lenguaje eh, o se comprueba que el lenguaje es maleable. O sea, podemos decir algo cuando en realidad significa lo opuesto.
el lenguaje es completamente susceptible y vulnerable al significado que le atribuimos. Entonces, en ese sentido, esta frase tiene mucho sentido, ¿verdad? El lenguaje nos da forma, nos oprime. ¿Por qué? Porque puede generar cualquier percepción que alguien quiera generar. Y de ahí que en la política, ¿verdad? El lenguaje sea un instrumento muy poderoso, porque se puede utilizar y pueden estar el político, el presidente, diciéndonos algo cuando la realidad es diferente, pero nos genera un significado de acuerdo a los intereses. Entonces, nada más quería dar esos ejemplos para que vean cómo el lenguaje, ¿verdad? Es completamente maleable y se puede utilizar de cualquier modo. Incluso hay otros dos aspectos, Josué, el tema de, por ejemplo, el lenguaje inferencial, es decir, yo puedo utilizar el lenguaje con subtextos, con otros textos ocultos, por ejemplo, como el sarcasmo, que es muy utilizado en redes sociales, por ejemplo, la ironía, como utilizar las figuras literarias, la metáfora, la prosopopeya, la hipérbole, por ejemplo, cuando decimos todo el mundo lo sabe. No, en realidad no todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Literalmente no es así. Eso es una hipérbole, es una exageración. Entonces, estos son casos en los que sí, claro, el lenguaje es muy versátil. Y lo otro es que también está el lenguaje no verbal, las expresiones, ¿verdad? Cuando usted habla del presidente, por ejemplo, cuando el presidente pega gritos, vocifera, se convierte en un matón o en decir, que él emite improperios contra sus opositores o contra los enemigos, la gente, mucha gente, ¿verdad? Que le gusta eso, dice, ahora sí hay presidente, es que ese presidente sí es valiente, es que sí está diciendo la verdad que nadie quiere decir, es que no le tiembla el pulso, pero en realidad lo que está es vociferando, ¿verdad? Es decir, es una verborrea reiterada y la gente ni siquiera pone atención que si realmente lo que dice es verdad o no es verdad, y muchísimo menos le interesa si detrás hay sustento, si hay pruebas de lo que está diciendo. Es decir, si está insultando o está acusando, puede estar acusando en falso, pero a nadie le importa. Entonces, de ahí se sabe que entonces el lenguaje puede manipular, ¿verdad? Sí, y de hecho, ¿verdad? Mucho de la comunicación se El basa, discurso, más que ajá, todo, sí. mucho del lenguaje o de la comunicación se basa en lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces, es un complemento. Y em, hay un libro de un psicólogo, bueno, ya murió, Lou Benson, que se llama, aquí está, por cierto, este libro se llama, es de los años 70, se llama Imágenes, Héroes y Autopercepciones. Ah, y él menciona algo muy interesante, porque em, a veces amamos al villano, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el villano, irónicamente, tiene cualidades heroicas, como la infabilidad, ¿verdad? Entonces, un presidente, que en este caso, ¿verdad? Rodrigo Chávez, él habla de un modo como aquí no hay nada que temer, yo puedo decir absolutamente lo que sea, lo que me da la gana, y de algún modo Es infalible, soy él no infalible, falla. ¿verdad? Soy inmune. Y cuando ocurren algunas situaciones como esta, que quieren llamarlos, ¿verdad? Que le quiten la inmunidad y hay cierto apoyo de ciertas personas que también persiguen sus intereses de ciertos partidos, entonces aún como que se comprueba esta cualidad de ser intocable, ¿verdad? Entonces, es un villano que está proyectando cualidades heroicas, ¿verdad? En eso, de ser infalible, ser intocable, y las personas, los humanos, ¿verdad? También estamos hechos, así como hablamos del fenómeno de la manada, también estamos hechos para seguir líderes que sentimos, ¿verdad? Que son héroes, ¿verdad? Entonces, de algún modo, esa estrategia, ¿verdad? De hablar de ese modo, de ser un matón, ah, genera ese efecto, el efecto del villano que tiene características heroicas. Entonces, genera, ¿verdad? Esta admiración por ciertas personas, por cierto grupo de personas que no pueden ver más allá de esa superficie, ¿verdad? Simplemente sienten esa atracción, ¿verdad? Que es un fenómeno también muy interesante porque está el fenómeno Es muy del famoso interesante. chico malo, ¿verdad? De por qué, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Se habla también en redes sociales y las personas se preguntan por qué, en este caso hablando, ¿verdad?
del chico malo tal cual, ¿verdad? El género masculino. ¿Por qué los más malos se quedan con las más lindas? Ajá, y por qué sí saben, ¿verdad? Que le va a ser infiel, etcétera, etcétera, van con él. Esa es la explicación psicológica. Hay varias explicaciones, pero esa es una muy importante. El villano tiene características heroicas, entonces lo vemos como, wow, nos genera ese efecto de asombro, ¿verdad? De admiración, entonces lo seguimos, a pesar de ser villano, pero es por ese efecto que mencionaba Lou Benson, ¿verdad? Entonces, vea cómo ahí está la psicología trabajando detrás. Entonces, eso que él hace, obviamente es intencional, porque más de uno, ¿verdad? Va a generar esa admiración, como usted mencionaba. Si dice Jackie, ¿no? Jackie Jack Fresco. Fresco, ajá. Jack Fresco, el lenguaje suele ser un intento de controlar la conducta mediante la transferencia de información válida, inválida o incluso irrelevante para la situación. Viene lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es decir, al final no importa lo que diga, lo que importa es que es el ídolo, es el Mesías, es el villano heroico que nos ha obnubilado, digamos, ¿verdad? Que nos ha convertido en una especie de zombie sin criterio propio. Sí, cuando hablamos, y puede ser de deporte, ¿verdad? Como dos fanáticos hablando de sus equipos, ¿cuál es el más bueno, verdad? ¿Cuál es el mejor? Em, eh, la persona está intentando de un modo u otro, a través, ¿verdad? Del lenguaje, imponer su posición sobre el otro. Entonces, por eso Jack Fresco lo define de esa manera, ¿verdad? Que el lenguaje suele ser eso, un modo de yo controlar la percepción, la opinión y por lo tanto la conducta del otro. Y usualmente queremos que los demás opinen como nosotros. Eh, ¿Qué hace el presidente, verdad? De algún modo busca simpatizar con deseos inconscientes de la población. Porque si nos preguntamos, en general, cuál es la idea del político ¿verdad? En ese inconsciente colectivo de las personas? ¿Cuál es esa idea que tenemos del político? El corrupto, el inepto, etcétera. Entonces llega el presidente y comienza a describir a los demás de ese modo. Entonces las personas comienzan a identificarse con ese que está ahí. ¿Por qué? Porque me está representando, es lo que yo siempre he pensado. Entonces genera un sentimiento, ¿verdad? De pertenencia, de identificación. Y entonces el presidente comienza mediante el lenguaje a controlar, ¿verdad? A esas personas que le están mirando. Una vez más, sobre quiénes tiene mayor efecto ese discurso, ese show, sobre la persona, ¿verdad? Que no ve más allá de la superficie. Y es interesante, digamos, si se hiciera un estudio de quiénes son los seguidores de Rodrigo Chávez, porque bueno, usted es politólogo, Giovanni, y usted podría decir si ha habido algún otro presidente que haya usado el lenguaje de ese modo, ¿verdad? Lo que pasa es que sí se ha usado, pero no con tanto éxito, porque al final los demás políticos han buscado tal vez un afán más resolutivo, es decir, de repente plantearle a las personas unas soluciones y han luchado con eso, ¿verdad? Y han luchado de alguna manera también con la corrupción de sus propios partidos. Entonces, al final todos fueron acumulando sus culpas y ahora es muy fácil ver desde el pasado todas las culpas de los del pasado y asumir las culpas propias como que no lo son, ¿verdad? Es decir, ya si me dicen que yo tengo una culpa igual que alguno del pasado, entonces eso ya no existe. Pero es muy interesante porque eso, digamos, el análisis de discurso o el análisis de contenido, cuando uno escucha el discurso de Rodrigo Chávez. Vea un caso tan claro como este, Josué. Hoy escuchaba al diputado, estaba viendo en una red social, el diputado Jonathan Acuña, realmente molesto, furioso, ¿verdad? Porque dice que está indignado con Rodrigo Chávez, porque hay un grupo de personas que desde agosto no se les paga un dinero por cuidado de personas
en etapa terminal o de enfermedades graves. Entonces, Rodrigo Chávez ha mentido de varias formas, ¿verdad? Mintió frente a Casa Presidencial con los que estaban protestando y incluso una de las muchachas lo desmiente después en un video y desmiente en un medio de comunicación donde llega y dice, ¿verdad? Rodrigo Chávez llega y dice, es que nosotros agarramos el dinero del MOP y lo mandamos en el presupuesto extraordinario de la Asamblea. Pero le dice Jonathan, y doña Pilar se lo reconoce ahí mismo en el control político de la Asamblea, le dice Jonathan, es que en realidad la moción para transferir esos fondos del MOP para esta gente la puse yo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que uno ve en las redes sociales? Cuando Jonathan sale con su discurso y le dice, es que la moción la hicimos aquí en la Asamblea y él ni siquiera quiere echarse flores. Le pregunta a doña Pilar, diga quién fue. Y doña Pilar le dice, sí, yo no robo prendas, fue usted el que hizo la moción. Ok, y lo que usted ve en los comentarios en redes es un montón de troles insultando a Jonathan Acuña, repitiendo las consignas una y otra vez. Es decir, las redes sociales se han convertido en un basurero terrible. Ya uno no puede entrar a ningún lugar porque lo único que va a encontrar son troles insultando, agrediendo, amenazando, violentando de múltiples formas a todos aquellos candidatos que no son del chavismo. Entonces aquí estamos enfrentándonos a un fenómeno incluso más grave, ¿verdad? Porque Josué, el discurso del presidente es que ahora está haciendo pleito con lo de estas personas, es decir, que tienen una necesidad humana, una necesidad que se resuelve con convocar un simple proyecto, que también lo elaboró Jonathan Acuña. Él solo tiene que convocar el proyecto, toda la asamblea está de acuerdo en aprobarlo en segundo debate, ya lo aprobaron en primer debate por unanimidad, nada más tiene que enviarlo. Eso es todo lo que tiene que hacer Rodrigo Chávez. La sala cuarta salió y dijo, la caja tiene que responsabilizarse. ¿Y qué hace Rodrigo Chávez? Se va a los medios, sale en la conferencia, haciendo pleito, culpando a la Contraloría, culpando a los diputados, echándose las flores a sí mismo. ¿Y qué hacen sus seguidores? No cuestionan eso, porque ya están en un espacio que para mí es un espacio de zombies. O sea, ya zombies que caminan nada más y repiten y dicen lo que se dice, pero que el criterio propio, la inteligencia propia la perdieron hace rato. Sí. ¿Por qué sucede eso, Josué? Sí, de hecho que hay varios fenómenos perceptivos y conductuales. Uno es clásico y ocurre mucho en psicoterapia y es quizá la parte más difícil de trabajar con un consultante. Hablemos, por ejemplo, de psicoterapia de pareja. De algún modo nos acostumbramos a que el malo es el otro, ¿verdad? Los malos son los demás. Y lo que usted mencionaba, Siempre. y lo que usted mencionaba, no hay ningún tipo, ¿verdad?, de autoacusación, no hay una, esa capacidad de autocrítica. Entonces, el presidente, como usted mencionaba, constantemente está culpando a administraciones anteriores, ¿verdad? O en la actual a otras instituciones, ¿verdad? Que el problema de la Asamblea Legislativa, que es el Poder Judicial. ¿Qué es eso? Resumiéndolo, los malos son los demás, ¿verdad? Y eso, de algún modo, calza con la tendencia general, ¿verdad? En las personas. El otro es el problema, no soy yo. Y hay un ejercicio muy bueno que demuestra esto. Cuando, por ejemplo, está la pareja, hay un conflicto súper fácil, ¿verdad? Enumera un montón de cualidades de la otra persona. Entonces, cuando uno les pide, ok, escriba al menos 3 cualidades o problemas de usted, ¿verdad? Qué difícil encontrar. Pues bien, eso es lo que está él haciendo y de algún modo u otro, ¿verdad? Calza con un fenómeno general, ¿verdad? Universal en la conducta humana. Lo otro, este constante, como usted dijo, es algo simple. Lo que el presidente tenía que hacer, simplemente hacer una convocatoria para tratar un asunto, pero se aprovecha de eso y hace un conflicto. ¿Por qué? Porque el estar creando de manera constante conflictos permite que la atención esté sobre él, ¿verdad? Él es el show.
Entonces, una vez más, volvemos al asunto de antes. Está generando entretenimiento, está diciendo, mira, este presidente de absolutamente nada se deja, él hace lo que él quiere, Y ¿verdad? eso le vende a los medios de Y eso le, comunicación. y eso le vende a los medios de comunicación. Y de hecho que hay otro punto que quería tocar. Irónicamente, ¿verdad? Al cubrir esas cosas que hace el presidente, ¿verdad? Muchas cosas son disparates. Irónicamente, se le ayuda, es algo irónico, ¿verdad? A que las personas estén o se mantengan, ¿verdad? Con esta imagen de ese presidente constantemente. Y hay una frase, de hecho, que es suya. Bueno, no sé si es suya, pero yo se la escuché muchos temas. Se queda en la retina, ¿verdad? Se queda en la retina de las personas. Entonces, de repente, el presidente en muchas personas tiene una buena evaluación, ¿verdad? O es calificado bastante bien por una cantidad de personas, pero no es por el efecto de lo que está haciendo, sino pues es por el hecho, como el efecto de la publicidad, ¿verdad? Tanto nos sale que cuando vamos al supermercado terminamos comprando ese producto, no porque sea el mejor ni el más bueno, sino porque tanto lo vimos que cuando entramos al supermercado, nuestros ojos es lo primero que buscan, ¿verdad? Y podemos verlo en Estados Unidos, ¿verdad? Trump, con todas las cosas y todos los problemas que ha tenido, ¿verdad? Con todas las cosas que ha hecho, siendo procesado, ¿verdad? Em, em, por por ese intento, ¿verdad? De declarar fraudulentas o hacer creer a la gente que las elecciones fueron fraudulentas y gana, y gana por una, ¿verdad? Por una mayoría. Y dice, ¿pero por qué? Porque al final no importa si lo que está haciendo es malo, el punto es que estuvo muy presente en los medios de comunicación, Se ¿verdad? vendió el Y producto. termina generando un Bueno, apoyo y por eso. eso es lo que está haciendo el chavismo hoy en Costa Rica, diciéndole a la gente que el Tribunal Supremo de Elecciones es liberacionista, que la presidenta del Tribunal de Elecciones viene de liberación, que va a haber un fraude. Ahí vemos a los troles repitiendo que no confían en el Tribunal Supremo de Elecciones y otra serie de cosas. Esa es una estrategia claramente, ¿verdad?, de un populismo, un autoritarismo como el de Donald Trump, que buscan enquistarle, ¿verdad? Bueno, sí, que la gente tenga en la retina, uy, sí, el tribunal va a ser el fraude. ¿Cuándo en Costa Rica ha habido fraude? ¿Verdad? Desde 1949 no existe un órgano autónomo. Además es de gran prestigio internacional, uno de los mejor calificados a nivel del mundo. Pero ya los seguidores chavistas los tienen en su mente. Y cuando usted habla y conversa, por ejemplo, con la familia o con personas en la familia, eso se comprueba claramente, o los amigos cercanos o las personas cercanas, evidentemente ellos lo que hacen es repetir esas consignas, se convierten en consignas, en frases, unas frases que se repiten una y otra vez. Es decir, está moldeándose la conducta de las personas de esa forma. Es interesantísimo. Sí, Veamos es. esta frase, perdón, Josué. Sí. Veamos esta la de Joshua Bach, no, Joshua, no sé cómo se lee, que dice, para la mayoría de las personas la comunicación sirve principalmente para negociar un alineamiento, es como una especie de contrato social esto, es decir, la comunicación, los medios de comunicación, las redes sociales, yo estoy entrando a ellas simplemente para negociar, para alinearme con tirios o con troyanos, para alinearme. Entonces ahí es donde empieza el proceso de manipulación y es gravísimo. Por eso a mí me llama la atención, y hago un paréntesis brevísimo, que el Tribunal Supremo de Elecciones ha querido y ha convocado leyes a la Asamblea Legislativa precisamente para regular el tema de las redes sociales, porque es muy grave que además con la fake news, con la mentira, con las reiteradas mentiras que se dan en redes sociales ya uno no puede, no, es que no, desde hace rato no se puede confiar en nada. Pero el otro día escuchaba a alguien, no sé si había una estadística de que 9 de cada 10 cosas que vemos en redes sociales tiene una falsedad o una verdad a medias. Y eso es brutal. O sea, ya las redes sociales son un terreno de mentiras. Ahora, entonces, Josué, ¿qué hay de ese alineamiento? Es decir, yo entro a las redes para alinearme con X o con Y o con Z, o entro ahora en estos momentos para lo que sirven las redes sociales. O sea, ya no sirven para hacer amistad como antes, ya no sirven para tener un contacto sano, un debate, una tertulia, ya eso pasó, ¿no?, a la historia.
Sí, son frases que van en la misma línea, ¿verdad? Todas esas frases convergen en puntos, en puntos claves. Em, que, que- ¿Cuál es el sentido del lenguaje? Como le digo, es similar a la frase anterior. ¿Para qué busco decir algo en redes sociales? Em, para encontrar apoyo en lo que yo pienso, porque la persona asume, ¿verdad? Yo soy el que tengo la razón. Y si no me apoya, ¿verdad? Entonces se merece un insulto, se merece un ataque. Y más, ¿verdad? Y más que en este caso están siguiendo una figura que les da como esa autorización. Rodrigo Chávez, ¿verdad? Es como, ok, cualquier institución del Estado no opina como yo, entonces se convierte en objeto de mis ataques, ¿verdad? Entonces, igual, hay un modelamiento, ¿verdad? Entonces, en ingreso a la red social, doy mi Prensa opinión. canalla, Tribunal Ajá, Supremo de Elecciones canalla, Contraloría canalla, todos son canallas y se oponen al Mesías. ajá. Entonces la persona, ¿verdad? Que ingresa a la red social y hay algún tema de ese tipo, ¿verdad? Un tema político, en el momento que alguien le da la opinión opuesta, entonces, muy bien, lo puedo atacar. Eh, algo que quería mencionar antes de lo último que usted mencionó es que también eso comprueba otro fenómeno psicológico, que por ahí creo que estaba en uno de los artículos de Cultura CR, que, que alguien se puede preguntar, pero ¿cómo en Costa Rica está ocurriendo esto, verdad? De que haya un presidente así, de que haya ¿verdad? Un grupo considerable de personas que lo apoyen. De repente teníamos la idea como que Costa Rica es un país muy educado, ¿verdad? Que eso no nos iba a ocurrir, ¿verdad? Pero veamos que lo que ocurrió en Estados Unidos también con Trump, ¿verdad? Que uno diría, mira, Estados Unidos es un país industrializado, que tiene altos índices de, ¿verdad? Y de educación, etcétera. Eso tan solo Bueno, comprueba, ¿verdad? en educación nunca han sido, no han tenido grandes índices en educación. La educación estadounidense siempre ha sido muy mala, excepto a nivel universitario y privado, ¿verdad? Porque es un enorme negocio. Ujú. Pero sí, tienen Eh, índices socioeconómicos elevados, claro. Ajá, es verdad, es un país industrializado, ¿verdad? Lo opuesto al país tercermundista, pero ¿cómo eligen a alguien así? Y hay una frase del comediante George Carlin, ¿verdad? Que decía, si eliges un líder ignorante, pues los que votan, ¿verdad? Son un reflejo de ese líder. Está Pero, siendo representado. ajá, entonces, eso tan solo refleja que la conducta humana, a pesar de que parece muy variable, en realidad sigue leyes y es universal en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, podemos ver personas, ¿verdad?, que son susceptibles a todos esos fenómenos psicológicos que estamos hablando. Entonces, eh, podemos afirmar que prácticamente en cualquier país del mundo donde se apliquen estas mismas estrategias, va a haber grupos de personas que van a caer, La gente es ¿verdad? Ante eso. fácilmente manipulable, entonces es Ujú, fácilmente moldeable. Ahora, la ujú, pregunta es, hemos visto durante todo este rato, Josué, cuál es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? El tema es cómo hacemos para evitar que la gente, porque ya vimos que la educación ha fallado en ese sentido. Ya vimos que nosotros, Costa Rica, un país que tiene una oportunidad educativa como no la tienen en gran cantidad de países del mundo, tiene una proporción de gente que, bueno, todavía es bastante grande, ¿verdad? Que respalda y sigue este tipo de discursos y manifestaciones de odio, de rencor, de mentiras y demás. Vea usted, por ejemplo, que de ahí, cuando uno le dice a la gente, por ejemplo, vean, vamos a hacer un programa sobre este tema, la gente de repente no responde con el mismo interés. Pero si yo les digo, Josué, que voy a traer aquí dos candidatos para que se digan de todo, ¿verdad? La convocatoria es amplísima y ahí va a estar todo el mundo lleno de morbo viendo a ver qué se dicen uno al otro. Por eso el tema de los debates. Pero bueno, los debates no son para Laura Fernández porque ella no se mezcla con cerdos, dijo, ¿verdad? Porque sale embarrialada.
Ay, no, qué triste. Ella sigue y además el discursito, ¿verdad? Ese de odio, de ese discurso, ella está repitiendo de las enseñanzas del jefe, ¿verdad? Del titiritero, dicen por ahí también. Ahora, el tema es entonces, Josué, ¿cómo hacemos? Porque si la educación ha fallado y sigue fallando, es más, los mismos educadores, hay educadores que siguen, bueno, hay que ver personajes ahí, ¿verdad? Que incluso son pagados por casa presidencial, que se dicen profes, como el profe Ariel, que siguen este discurso, o sea, y además son profesores de estudios sociales que deberían de saber, ¿verdad? Que yo me sorprendo de español, que deberían de saber lo que el lenguaje es capaz, que deberían de saber cuál es la historia de los países y por qué y cuáles son los riesgos de las dictaduras y de los regímenes autoritarios en los países. Además que obviamente los regímenes autoritarios generan gran corrupción. Bien, ya sabemos, ese es el diagnóstico. Josué, ¿cómo un país se sacude de esta enorme amenaza? Sí, eso es un problema profundo, porque pensemos en un tema que va de la mano con ese otro problema, ¿verdad? Que en el 2024 hubieron muchos casos, ¿verdad? Que salieron en la prensa, que es el bullying o acoso escolar. Eh, ¿Por qué menciono este tema? Porque uno también podría decir, ok, el bullying como el término tal cual, ¿verdad? Es la violencia en el ámbito, ¿verdad? O en el contexto escolar. Y entonces uno pensaría, ¿cómo es posible que donde van los niños, niñas, a educarse de algún modo, ¿verdad? A obtener ciertos tipos a obtener ciertas normas de convivencia, ¿verdad? ¿Cómo es que esto ocurre? Entonces, ahí hay un tema vital que es que hay que diferenciar entre el aprendizaje estrictamente académico y por aparte la conducta. Entonces podemos tener personas que aprenden muy bien ciertos tipos de contenidos, pero en conducta, en la habilidad de cuestionar, eh, están, ¿verdad?, realmente retrasadas. Entonces, esto es un asunto profundo, ¿verdad? Algo requiere una reestructuración profunda porque hay que enseñar sí o sí a las nuevas generaciones a cuestionar. Y ahora, y aquí hago una aclaración, cuando digo nuevas generaciones en el sentido de empezar a producir algo nuevo, pero no estoy diciendo que las de antes sí sabían cuestionar, porque si así fuese, ¿verdad? En este momento un show de un político no nos haría caer, ¿verdad? Quiere decir que hay muchas personas que no saben cuestionar. Es mi conjetura, ¿verdad? Que es algo que realmente nunca se ha enseñado. Y esto va, ¿verdad? Enseñar esto en la sociedad es vital porque hay muchos problemas, ¿verdad? De conducta que llegan, que vienen a consulta en psicoterapia, realmente no serían asuntos de consulta. ¿Por qué? Porque las personas tendrían habilidades para poder cuestionar y encontrar salidas. Pero porque pensémoslo, voy a contar una anécdota. Cuando yo ingresé a la UCR y me dijeron que tenía que llevar humanidades, ¿verdad? Las generales, y este fue mi comentario, pero ¿para qué? Yo no quiero perder el tiempo. Yo quiero ir directamente, ¿verdad? A la materia que voy a aprender y punto. Y una amiga que ya había ingresado a la universidad me volvió a ver y me dijo, no, Josué, eso es algo muy importante. Y yo me quedé así, ¿verdad? En ese momento y dije yo, no puedo contradecirle por qué me lo Mira, está Josué, diciendo, ¿verdad? le voy a Ujú, dar un dato a ujú. propósito de eso. Según la encuesta del CIEP, el mayor apoyo que tiene Rodrigo Chávez, por ejemplo, es de la generación que llamamos X, ¿verdad? Es decir, los que tienen ahora más o menos entre 35 y 55 años. Nosotros somos los hijos de los abuelos de la revolución. Bueno, en realidad somos los nietos. Yo soy de la generación X y usted es un poquito más joven, mucho más joven. Pero estamos hablando de que a nosotros no nos costó nada la revolución del 48. Entonces la hemos disfrutado las consecuencias positivas que ha tenido, que tuvo en Costa Rica en la segunda mitad del siglo pasado. Pero yo veo a este montón de gente de mi edad o de un poco más de edad, digamos que están entre 50 y 60 y mayores de 35, principalmente además hombres, hay que decirlo. Y además hay que decirlo de situación
de socioeconómica o educativa baja. Eso también está registrado. Defendiendo este tipo de discursos. Muchos de ellos no terminaron el colegio, es cierto, ¿verdad? Muchos de ellos incluso a veces ni la escuela, pero se criaron en una sociedad que tenía un civilismo, o sea, que era una sociedad civilizada, una sociedad democrática, una sociedad que perpetuaba los valores de la democracia, del respeto a la opinión ajena, del respeto político. Yo podía conversar hace 10 años con cualquier persona de política y sin enojarme y sin que nos separáramos. Hoy Costa Rica está viviendo una situación donde la gente se lo toma a pecho, se lo toman de manera violenta, amenazan. Estos chavistas nos han amenazado a periodistas, nos han amenazado a políticos, amenazan en redes sociales con ir a buscarlos a sus casas o donde sea o de trabajo para agredirlos. Gente que no conocen, que nunca en su vida han visto y con la que posiblemente se hubieran llevado súper bien y hubieran sido súper compas y súper buenos amigos y si se hubieran sentado a discutir, a conversar de política de manera decente, como lo hacíamos en algún tiempo de nuestra sociedad. Bueno, ¿qué se perdió en esta generación principalmente y la generación de los boomers, que es la de los más viejitos ahorita? ¿Qué se perdió en ellos? ¿Por qué la educación? Ahora, vamos a ver si los jóvenes nos rescatan, porque yo tengo esperanza de que los jóvenes reaccionen, ¿verdad? Y digan, bueno, ya es hora de que vayamos a votar, porque los más desinteresados en votar, también según los estudios de opinión pública, son los jóvenes, y son ellos quizás los que deberían más bien ahora ir a votar para garantizarse un futuro democrático y un futuro que recupere esos valores de los que estoy hablando, ¿no? Sí, porque, y ese es el punto digamos, que quería hacer, que es una habilidad central, ¿verdad? Que es el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar, la capacidad de ver más allá de lo aparente, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre? Y yo, ¿verdad? También tengo ejemplos de familiares que de repente dicen, no, no, qué buen presidente, ¿verdad? Y luego hablan em, del presidente de El Salvador, y esos personajes, ¿verdad? ¿Verdad? Que generan ese mismo efecto en la gente. Eh, que por eso hablaba antes también, que si se hiciera un perfil, un estudio del perfil de esas personas que apoyan, ¿verdad? A ese tipo de políticos, claramente mi hipótesis, ¿verdad? Son personas carentes de pensamiento crítico, no tienen la capacidad de mirar un tema de diferentes ángulos, entonces son muy fáciles de manipular, ¿verdad? Es una gran verdad. Y uno lo ve en Sí, redes sociales. sí, entonces, como se decía, hablando de soluciones, es urgente enseñar a las personas a cuestionar. ¿Por qué eso que usted dice es así, verdad? ¿Por qué no podría ser lo contrario, verdad? Am, ahí va el asunto, ¿verdad? Entonces, si esas personas que están apoyando, ¿verdad? A, a Rodrigo Chávez, podemos afirmar categóricamente que son personas que no les enseñaron esta habilidad. ¿Por qué? Porque si se los hubiese enseñado, una vez que se enseña no se puede perder la habilidad. Más bien se desarrolla más la habilidad, ¿verdad? Cuando uno aprende a cuestionar, cada vez puede ver más, ¿verdad? Que también que ese es el objetivo en psicoterapia, ¿verdad? Que la persona pueda mirar su problema de un modo más amplio y profundo. Y cuando se quieren esas herramientas, eh, se llevan con uno, ¿verdad? Es parte de mi lema, de hecho, herramientas perceptivas, o sea, herramientas para percibir. Entonces, es necesario dotar a las personas con esas herramientas. ¿Qué ocurre? Giovanni, si uno habla con una persona de la edad de uno, está muy difícil, ¿verdad? Que se abran a un ángulo diferente. Entonces, Como decía mi madre, como dice mi madre, árbol que crece torcido. Exactamente. Y entonces, por eso, de hecho, y aquí voy a mencionar algo en particular, ¿verdad? A mí, que la gente me dice, José, ¿por qué a usted le interesa escribir literatura infantil? Esa es la razón central, porque
aunque uno, ¿verdad? Hay personas que no importa la que tienen, se abren a escuchar, ¿verdad? Tienen ese aspecto, esa apertura, pero otras partes de yo entiendo muy bien la realidad, yo sé cómo está el mundo, ¿verdad? Y a mí nadie me va a contradecir. Entonces, personas que dicen que Rodrigo Chávez, ¿verdad?, es el mejor presidente, nadie les va a convencer de lo contrario. Entonces, es gastar energía, ¿verdad? Si estamos a tratar de persuadir a una persona de estas. Entonces, de ahí mi interés en escribir literatura infantil, para hacer llegar mensajes eh, a personas que todavía, ¿verdad? Son educables. Sí, exactamente. José, cuéntenos Mm, dos cosas. Usted acaba de decir que me parece para que ahí las personas, bueno, hay que saber que este video queda grabado, lo pueden ujú, consultar luego en YouTube y en Facebook, principalmente en YouTube, ahí quedan todos, ahí está el archivo de todos los programas de Entre Líneas de Cultura CR, pero que usted nos dejara un mensajito sobre, porque usted es terapeuta, ¿verdad? Usted es psicólogo y cuáles son los servicios que usted ofrece en el campo de la terapia y además que nos cuente sobre sus libros, cuáles tiene ahorita disponibles y dónde conseguirlos. ajá. Bueno, primero de los libros, ¿verdad? Esos tres Ujú. libros que tengo publicados es literatura infantil. Están aquí Claro, atrás. El amarillo y el del niño que está haciendo ahí mindfulness, que está meditando. Esos dos cuentos son sobre conducta alimentaria, ¿verdad? Que es otro tema que varios artículos ha publicado usted en Cultura Series sobre el problema de la obesidad, ¿verdad? Los índices, ¿verdad? Van en aumento. Que por cierto, hay otro tema que pienso que es muy importante mencionar sobre el tema del lenguaje y conducta, que es el sistema de dinero, ¿verdad? Decía Jack Fresco también, no podemos hablar de comportamiento humano sin hablar del sistema de dinero, no se puede excluir. En redes sociales, Facebook tiene unos algoritmos increíbles, ¿verdad? Para poder detectar cierto tipo de personas con ciertos perfiles para venderles ciertos productos o servicios, pero a es, Facebook simplemente no le interesa, ¿verdad?, hacer algoritmos es para poder inmoral. identificar cuentas falsas. Sería súper fácil crear un algoritmo para identificar cuentas falsas. Como usted dijo, son cuentas que son recientes, unas cuantas fotos. Sería súper fácil crear un algoritmo para identificarlos, pero a ellos no les interesa No, no, invertir porque esfuerzos además en entre eso. más cuentas tengan y entre más cuentas Ajá, interactúen, más publicidad venden, eso es todo, exactamente. Ajá, entonces aunque ahí sean está, troles. exactamente. Entonces ahí está el factor Así dinero, engañan ¿verdad? también a los que utilizan la publicidad de Facebook. Usted dice, oh, y la Mm, publicidad de Facebook es barata, me va a llegar a 3,000 personas. En ujú. realidad las personas van a ser 200 o 300, el resto son cuentas falsas. Exactamente. Entonces, vea que va de la mano, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de conducta, en ese caso, el lenguaje, redes sociales, ahí está presente, ¿verdad? Este factor que permea todo. Y cuando se trata, ¿verdad?, del asunto de conducta alimentaria, también está, ¿verdad?, presente en ¿Cómo se los titula el intereses. libro de este? El amarillo es Giorgio y la fórmula de energía sabia. Ajá. Básicamente, ¿verdad? Es Lo podemos usualmente mostrar, tenés sí, chance claro. de Sí, sí, tomarlo y porque sí, aquí está los la libros, otra. aquí tiene uno, ok, aquí está Giorgio. Ujú, ajá. Y la fórmula de energía sabia, AS más CA menos S igual MV. ¿Qué Eh, significa? el, usualmente, ¿verdad? Cuando pensamos en comer, pensamos primero en el sabor. Es la primera variable, ¿verdad? La Ujú, típica pregunta, ¿qué hay rico de comer? Es el primer factor que se nos viene a la cabeza. Y claro. ahí, esa es la principal trampa que nos lleva a comer lo que no debemos y más de lo que no debemos. Mm. Entonces la idea de ese cuento es decirle, ok, sí, disfrutar del sentido, del gusto, está bien, pero en las variables no debería ser el primer factor. Si lo comamos después, vamos a primero a escoger alimentos saludables, la cantidad adecuada, y sí, vamos a usar algo que nos guste, pero que no sea la variable que nos domine. Y también está aquí, ¿verdad?, el efecto de la publicidad. En este otro es, Sí, los chiquillos van a comer a McDonald's y ujú, es tonto. también Sí, es, es el condicionamiento. Este otro es el pacto del templo Unamo, cuyo primer borrador fue en su taller. ajá. Em, este es igual sobre conducta alimentaria, pero básicamente es una vez que yo ingreso un alimento y obviamente ¿verdad? Sentí ese placer, ¿verdad? En la lengua. Ok, ¿qué ocurre con ese alimento? Entonces es un niño haciendo mindfulness, mirando hacia adentro.
Y entonces, básicamente, aquí los personajes son lengua y estómago, lengua que quiere disfrutar muchos alimentos y estómago dice, pero ¿para qué me envía tantos? Se hace un Sí, lo conflicto recuerdo. ahí y tienen que ingresar, ¿verdad?, a otros órganos para tratar de hacer un pacto, porque ahí, ¿verdad?, va a colapsar el templo, que es la metáfora del cuerpo. Pero igual, vea una vez más que se está enseñando la habilidad de poder percibir de modo más amplio y profundo, en este caso con respecto al tema de alimentación. ¿Qué ocurre después de que el alimento pasó por mi boca, verdad? Esa es la misma habilidad. Y este último, que es con beca al Ministerio de Cultura, que es sobre el tema del bullying, el sello de la fábrica marciana. Es una escuela en Marte donde hay mucho bullying. Entonces hay una profesora ahí que realmente no es de ese planeta, ellos no lo saben, y los llevan a fábrica para hacerles comprender un aspecto más profundo de cómo son creados y por qué razón no debería nadie burlarse de alguien más, ¿verdad? Y igual, la idea es dar criterios más profundos, ¿verdad? De esas diferencias aparentes, pero en realidad todos tenemos un sello de aprobación de Ese la es un fábrica. libro que debería leerse en primaria, Josué, que debería tenerse de consulta a las mismas docentes, verlo y leerlo junto con los estudiantes, indudablemente. Vea, porque el tema del bullying ya sabemos que es importante. Vea, cuando usted hablaba del tema del bullying y decía, mire, es que qué curioso, ¿verdad? Qué interesante que tenemos un presidente que le hace bullying a otros, ¿verdad? Que ataca, que amenaza, que insulta, que acusa falsamente la mayoría de veces. Es decir, que está haciendo bullying para rebajarle el piso, ¿verdad? Para bajarle el piso a los demás, porque eso es lo que hace. Eso es el clásico serruchapizo de la idiosincrasia costarricense. Un matón. Y a mí, yo recordé un caso muy particular de alguien que no es psicólogo, que no tiene los atestados. El mismo Colegio de Costa Rica, perdón, el Colegio de Psicólogos, a mí me lo confirmó, que es el caso del quien es hoy candidato por el Pueblo Soberano en Cartago, por segundo lugar, que es el caso de un pastor o alguien, bueno, religioso que se ha dedicado a hacer bullying político, que es famoso Robert Jr. o Robert Barrantes, no sé. Sí, creo que así se llama. Este muchacho, ¿verdad? Muy tatuado, por cierto, todo el cuerpo muy tatuado. Ahora resulta que aprobaron de que los estudiantes no pueden ir tatuados a la secundaria de la primaria. A mí me llamó la atención porque yo decía, y resulta que este Robert Jr. da charlas ¿verdad? Da charlas en secundaria, en colegios públicos, ha ido a Zarcero y a otros lugares, incluso lamentablemente al Instituto Castella, y eso es una cosa tan deprimente que el director del Instituto Castella se haya prestado para llevar a este señor a dar una charla sobre bullying, cuando lo que él hace en sus videos rutinariamente es bullying político, bullying contra el expresidente Alvarado, contra cualquiera que tenga que hacerle bullying con tal de seguir en su línea conservadora, ultra conservadora, ya sea cuando apoyaba a Fabricio Alvarado o ahora que apoya a Rodrigo Chávez o al chavismo en general. Entonces, es tristísimo, ¿verdad? Porque las personas que están enseñando contra el bullying son personas que primero no tienen el conocimiento ni la experiencia necesaria y además son quienes crean el bullying. Entonces, es una contradicción enorme y profunda en la sociedad costarricense por todo lado que lo vemos. Bueno, Josué, para ir haciendo entonces una conclusión, usted ofrece sus servicios, ¿verdad? Tal vez si me da su teléfono, si quiere compartirlos o lo ponemos en mensajes luego, servicios de psicología, de terapia, para dejarlo por ahí para que la gente que esté interesada en su servicio también lo pueda dar. Sí, yo doy el servicio de psicoterapia presencial, vivo en San Ramón de Alajuela, y también virtual, psicoterapia en línea. El teléfono es 8942-4144 o el sitio web, que pueden buscarlo como rutasavia.com. Tengo otro dominio, pero ese es súper fácil, rutasavia.com. Claro. Ajá. Okay, Sí, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Sí, y como usted mencionaba, como conclusión, ¿verdad? Es absolutamente vital enseñar y desarrollar en las personas la habilidad del cuestionamiento. Yo le llamo la llave maestra, porque con cuestionamiento prácticamente cualquier problema se resuelve, porque se logran ver otros ángulos. Aplica para resolver problemas personales y problemas sociales y problemas políticos. Es la habilidad de poder
mirar hacia el frente, hacia adentro, ¿verdad? Obtener una perspectiva amplia y profunda. Y usualmente tenemos un problema, pero realmente lo que nos genera el malestar es la confusión. Y cuando cuestionamos, vemos más y ahí ya empieza el alivio. Tenemos la capacidad de no dejarnos llevar, ¿verdad? Por las primeras cosas que nos dicen, que era, de hecho, otro tema que tenía por ahí anotado, el famoso tema de las estafas. ¿Por qué una persona cae en una estafa? Porque se está dejando llevar por ciertas palabras, ¿verdad? El poder del lenguaje que usan los estafadores. Estímulos, claro. Si uno se pregunta, si llega la persona y le dice, mira, sí, es que la vamos a llamar, no sé, usted se ganó tal cosa, o es una llamada del banco, y la persona pregunta, ¿cuántas veces me ha llamado al banco a mí para una situación de estas? Y cuando la persona comienza a generar preguntas, inmediatamente no se va a ir en la trampa, ¿verdad? Ante un político con preguntas, no se va a ir, ¿verdad? Con ese mensaje. La persona resuelve sus conflictos. La habilidad fundamental que ocupa la sociedad es la habilidad del cuestionamiento. Se le puede llamar pensamiento crítico y otras cosas, pero es la habilidad de cuestionar. Es absolutamente vital. Y también eso implica, eso también da una respuesta. Una sociedad superficial es una sociedad que no tiene la habilidad de cuestionar. Eso es una sociedad superficial. Y una sociedad superficial es vulnerable a los engaños, a los shows, absolutamente todo. Ocupamos una sociedad profunda, ¿verdad? Y profunda es eso, es tener la capacidad de penetrar las capas y ver lo esencial. ¿Cómo se logra penetrar eso? Con cuestionamiento. Lo esencial es invisible a los ojos, dice. Ajá. Sí, la frase del Principito, y de hecho que por ahí yo tengo una frase que es como, ¿verdad? Precisamente cuestionamiento a la frase. Y dice, en realidad, lo esencial sí es visible a los ojos si nos enseñan a percibir de un modo diferente, ¿verdad? Si nos enseñan a cuestionar, sí se puede detectar, pero ¿verdad? Hay que desarrollar la habilidad. Bueno, Josué, muy interesante en realidad. Yo he aprendido muchísimo. Tengo que decir que usted es un gran conocedor del tema, me queda clarísimo, ¿verdad? Sus libros definitivamente son recomendables para llevárselos a los niños y niñas. ¿Dónde los pueden conseguir? Bueno, aquí mismo en este teléfono, ¿verdad? Sí, aquí mismo, 8942-4144. Se los podemos enviar por correo de Costa Rica a cualquier parte del país. Por cierto, ayer hice un videito de un diario para parejas que es muy importante, ¿verdad? Para el convivio, el poder tener encuentros de bienestar, le llamo yo. Esas citas, ¿verdad? Para poder mantener la relación viva. Eso lo hubieras enviado, lo hubiéramos puesto, bueno, pero... Sí, no lo tengo aquí a mano, pero sí, también si les interesa me pueden contactar y vamos a seguir produciendo nuevos libros y nuevas herramientas perceptivas. Lo sé, porque usted es una persona muy creativa, muy inteligente y siempre muy activa, y entonces eso es lo que necesita definitivamente este país. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, con este temazo, porque en realidad es un temazo. Yo decía, vamos a ver si promocionamos este video ampliamente, porque que mucha gente, usted que está por ahí todavía que lo compartan, ¿verdad? Porque mucha gente tiene que ver y aprender esto que nos está enseñando Josué la noche de hoy. Listo, buenas noches, Josué, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Donde sea que usted esté, de verdad, de corazón, espero que esté muy bien. Nos vemos mañana en la entrevista con el señor Boris Molina, candidato a la presidencia de la República por Unión Costarricense Democrática, a las 8 de la noche, martes 11 del 11. Hasta mañana. Entre líneas, con Giovanni de Bruce Jiménez, un programa con el respaldo de culturacr.net. Aquí analizamos la actualidad sociopolítica y cultural. Hacemos lectura política con voz propia. Entre líneas, con Giovanni de Bruce Jiménez, un programa con el respaldo de culturacr.net.